Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Aquí estamos en entrevista para pensar en voz alta juntos. Hombres y mujeres de esta Cámara de Diputados, mirando tal vez un poco más lejos, sin dejar de caminar estos 40 años de democracia, que no solo vale la pena, sino a defenderla, a protegerla. En estos últimos días, la definición es de que el mundo, así maravilloso y grande, también tiene en cuenta a Argentina, y de eso también vamos a hablar con Fernández. Eduardo Fernández, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Tal vez para algunos miopes políticos creen que los proyectos de la vida y de un país son solo dando vueltas por sus propias ambiciones, ¿no? No, yo quiero solamente hacer negocios con él. No, yo quiero hacer solamente negocios con ellos. Y de pronto aparece el BRICS, ¿no? Que es Brasil, Rusia, China, India. Es decir, países con espalda donde Argentina también tiene vínculos. ¿Qué opinas de eso? No, me parece que es una gran noticia, porque cuando avanzamos en los diagnósticos, ¿qué es lo que decimos siempre? Uno de los problemas de nuestro país histórico, de que empecé a estudiar economía, era la restricción externa, es decir, y una característica que me sabía decir mi profesor Trever junto con Aldo Ferrer, claro, cuando hablaba de densidad nacional en el Plan Fénix también, con Gax, es que era una paradoja. Nosotros cuando se producían procesos de industrialización y había en ese momento no la suficiente exportación o la baja internacional de los commodities, como es los granos, los productos primarios, siempre había déficit. Entonces faltaban dólares. Y si no, acordémonos, para que digamos que no es nuevo, los que hemos visto, los que han visto a Tato Bores, siempre teníamos el problema del dólar. Y ahora, en una economía que está en disputa entre las grandes potencias, se han producido varios hechos y aparece la necesidad de muchos países y bloques de tener monedas, préstamos y un uso del sistema financiero a favor del sector productivo y no del especulativo. Y el BRICS es una muy buena noticia porque nos permite tener también un banco. El banco del BRICS es un banco de desarrollo. Ahí está la Dilma Rousseff. Y la diferencia con el FMI, que es un claro, prestamista de última instancia, claro, es la usura y el pura. otro es para el desarrollo. Y te está promoviendo y relacionando con potencias que significan prácticamente, ahora sumados los nuevos, va a ser la mitad de los habitantes del mundo que estén. Nada más ni nada menos. Digo, en ese panorama, cuando uno transcurre los días aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, naturalmente, a veces uno desearía que el Parlamento, el Congreso, esté a la altura de las circunstancias. Hay un montón de leyes que serían oportunísimas para que el país pueda desarrollarse, crecer, integrarse, industrializarse, con valores agregados a los que usted se refiere, ¿no? Hoy mismo tuvimos una reunión en la Comisión de Industria, donde estuvimos la sala 2, cena de industriales del calzado, pero de los trabajadores del calzado, muy bueno, de los proveedores de la industria del calzado. Muy bueno. Y usted sabe que es una de las industrias más sensibles cuando se producen ciclos donde la población no tiene para acceder al mercado interno o ciclos de apertura económica, se destruyen tal cual. Miles y miles de puestos de trabajo. Entonces, hoy usted sabe que terminamos con 80.000 pares de calzado y hoy estamos en 140.000. Y yo la escuchaba hoy muy interesante, una diputada de San Luis, no, de La Rioja. De La Rioja. De La Rioja. Donde, claro, ahí se abrieron incluso. Donde nos contó, y uno lo sabe por una cuestión generacional, la década del 90 cerraron, ni hablar de la dictadura, ¿no?
esto de cerrar producción, abrir importación, entre el 15 y el 19 ni hablar, ¿no? Nos dejaron sin alpargatas, que era toda una Pero totalmente, imagen del país, ¿no? Totalmente. Uno, para aquellos que nos ven en toda la República Argentina, en la Ruta 2, en Florencio Varela, estaba Alpargatas, y era una fábrica que no solo hacía telas, hacía indumentaria de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuvimos una dictadura, esa dictadura abrió importaciones y eso costó sangre. Lo que pasa es que después en los 90, con la mentira de la eficiencia de algunas empresas, regalamos las empresas nacionales. Entró otra dictadura, Horacio, claro, la de los mercados. Tal cual. Explícame, vos de eso sabés, contame. Yo creo que es una oportunidad que tenemos, y esto va relacionado también, que nosotros vamos a estar en un proceso y estamos en días de noticias importantes, sí, como claro, la incorporación al BRICS. Sí, claro. Pero usted, fíjese, es importante por Argentina, pero usted tiene un sentido estratégico también, las incorporaciones que se han aceptado en el BRICS. Es Arabia Saudita, sí, sí, claro, son los Emiratos Árabes, sí, claro, es Libia, es Egipto, y uno entra a ver y no hemos tenido tiempo de analizar y ver cómo se amplía un mapa, y con países que tienen problemas de comercialización o monoproducciones, claro. Entonces encuentran ahí un banco, una forma de comercializar, y nosotros los argentinos vamos a tener la posibilidad de usar otras monedas además del dólar. Tal cual. Mire, es decir, no vamos a tener la restricción. Los BRICS, al ser un banco de desarrollo, no te imponen condiciones económicas como nos pone el FMI. Así es. Yo digo, vos trabajás mucho y pensás en tu accionar, ahora legislativo, pero lo has hecho en otros lugares de tu vida, pensando en la pequeña y mediana empresa. Yo creo que es de... A ver, si uno piensa... Uno en la juventud, yo soy profesional, dije, nunca voy a estar detrás de un mostrador, y la vida me llevó a ayudarle a mi papá, y lo veía hacer con tanto esfuerzo al hermano y él, porque como todo inmigrante venía con muy poca, yo diría, poca educación, pero no poca formación, ¿no? Claro. Los que venían, en este caso inmigrantes, pero gente honesta, con la de tradición trabajo de la República, digo, pero gente republicano, toda la familia, trabajo, claro, todos los gallegos, la que guerra en realidad civil no eran tan gallegos, los dejó, eran andaluces, sí, claro. En algunos casos, todo en industria alimenticia. Usted recorría Buenos Aires, recorría industria alimenticia. Entonces, yo los veía en esto y la necesidad de aplicar lo que aprendí en la universidad, porque ahí mis viejos hicieron un esfuerzo. ¿Cómo se llamaba tu papá? Eduardo Fernández. ¿Y mamá? Emaída. Así que ya... ¿Gran compañeros eros entre ellos? Sí. Además que por razones de vida, ¿no? Y de haber sido trabajadores los dos. Mi viejo trabajaba acá en Buenos Aires, en la panificación argentina. Vas a tener que explicar qué era la panificación. Claro, era delegado de panificación. Tenemos la misma edad, y hablabas del grupo Fénix. Para los más nuevos también, hay que contar, hablabas de la panificación y todo, pero el grupo Fénix, que fue un grupo de economistas, hombres y mujeres, que se plantaron frente a la década del 90, para pensar la Argentina que, así como decía uno de ellos, Aldo Ferrer, no solo vivir con lo nuestro, sino construir a partir de pequeñas y medianas empresas. Y estaba Abraham Gac y tantos otros. Era la época, Horacio, en el que decía que se habían terminado las ideologías y que la heterodoxia no existía, que había una sola fórmula económica para subir, entonces había que aceptar los ajustes, las privatizaciones, el rol del Estado. Ya desde ahí viene siendo discutido. Entonces, uno lo escucha ahora a los que se llaman libertarios, porque la libertad es otra cosa. Uno piensa en conservadores libertarios que hubo en la generación del 80, bueno, ya sabemos, pero la liquidación de la Argentina es otra.
Los libertarios se quedan con una parte, Horacio, ya que tenemos quedan con una tiempo de parte. pensar, porque Claro. si te quedás con la libertad que estableció la Revolución Francesa, era libertad, igualdad y fraternidad. Tal cual. Tal Se cual. olvidaron de la fraternidad Claro, y de la y igualdad. de la igualdad. Tal Pequeño cual. detalle. Digo, es en un decir, mundo pues donde si tomás una cosa sola, cada no. día es más desigual todo. Más desigual, es desafiante. Desafiante. La paradoja es que como nunca la humanidad produce bienes y hasta alimentos para que le sobraría al mundo si hubiera más equidad, y esa forma de producción con una ansia de maximizar solamente las utilidades le lleva a destruir el ambiente Tal cual. y a una distribución inequitativa, porque yo lo escucho hablar a un libertario que dice, y te agarra las teorías liberales y te dice, bueno, los bienes son escasos. Mentira, mentira. Claro, tal cual. Hoy podemos reducir la jornada laboral en el mundo, se lo parecen los países europeos, usar la tecnología a favor del hombre, Sí, sí. a favor de mejorar la alimentación, y estos señores lo único que piensan es en cómo apropiarse de la riqueza que tienen los otros. ¿Qué te pasó cuando llegaste acá a la Cámara de Diputados? ¿Qué sentiste? ¿Que era una gran oportunidad para que tus ideas, que son ideas colectivas, puedan crecer? Sí, yo estoy por terminar el mandato ahora en diciembre. Venía con muchas ideas, pero pasaron cosas, ¿no? Claro, Como diría, claro que pasaron. nos tocó la pandemia, donde la primera parálisis, es decir, entusiasmado, acordate que arrancamos en nuestro mandato con la ley de emergencia. Tal cual. Y que logramos Tal cual. plasmar mucho de lo que planteábamos nosotros desde la pequeña y mediana empresa. Entonces hubo salvataje, hubo una moratoria impositiva, se empezó a segmentar, se establecieron... Todo una pasó acá en la cuestión Cámara. en la Cámara, y luego nos viene a los pocos meses la pandemia, que tuvo todo un desafío, pero lo resolvimos. Y eso lo tienen que reconocer también los argentinos, porque fuimos en la forma de funcionar y con un software también creado por los trabajadores de la Cámara, pudimos resolver la validez del voto, que no se condicionara, Qué bueno. que votáramos de nuestra casa, que no dejáramos de funcionar, y empezamos a elaborar. Y luego, después, yo creo que las elecciones de mitad de mandato hacen un quiebre también en lo que hace a la convivencia, ¿no? Yo digo, hoy, cuando hablamos de lo económico, decimos son dos modelos que Sí, están tal en disputa en el 2023, con claridad. Pero yo le diría una cosa, Horacio, y que tomemos en cuenta. Se le agregó a esto, a partir de la irrupción, como los periodistas le dicen, outsider o lo que sea, que se le agregó los dos modelos, pero la democracia también está en juego. Claro. Entonces, pequeño detalle nos va a obligar que la democracia, respetando el mandato, el voto popular, nosotros también interpelemos, porque ¿qué es lo que me siento yo? Es que a lo mejor, digo, cuántas cosas mal se hicieron para que, sobre todo los jóvenes, no sepan apreciar, porque me tocó con un fiscal libertario y preguntarle, digo, mirá, está bien, me inquieta, ¿no? Durante la fiscalización en la escuela, le digo, ¿qué pasa? Claro, ¿no? Porque ya hubo crisis. Claro, ellos no vivieron en el 2001. Claro. Bueno, ahí tiene una compañera que es negacionista de la dictadura militar, con todo lo macabro y brutal que ha significado el genocidio, el secuestro de bebés, etcétera, etcétera, que duele por todos lados, y lo niega. Lo niega, pero es una realidad. Yo no puedo negar... ¿Pero por qué lo niega, Horacio? Porque son cómplices. Y además, ¿por qué? Porque saben que el modelo que plantean... Tal cual a esto me refiero. Cierra únicamente con un Estado represor. Cerrar los ojos es Martínez Dios. Cuando digo cómplice, es un modelo para ellos a imitar. Y porque no se terminó. Fuego, ¿no? Nosotros, una tarea democrática, yo cuando me acercaba a la Cámara como dirigente PYME,
nos invitaban y se constituyó una comisión bicameral Mira. de los beneficiarios de la dictadura económica, los mira, beneficiarios qué económicos, y que nunca fueron juzgados, Mira qué interesante. porque los que instrumentaron esto, que podrían ser de las Fuerzas Sí, Armadas sí, o no, sí, sí, represivos, o incluso hasta sectores de la justicia, Sí. pero los que se enriquecieron con la dictadura Tal cual. nunca fueron llevados al banquillo de los acusados. No, bueno, mirá el tema Jujuy, la noche Sí. del apagón. Decime una cosa, y llegó la democracia. ¿Cómo viviste la democracia? ¿Cómo te encontró la democracia? ¿Eras un pibe, 30 y algo, habrás votado también por primera vez? ¿Y qué sueños tenías y qué sueños se fueron cumpliendo? Mira, yo, por mi edad, viví, disculpe, dos etapas de recuperación de la democracia. Una que como jóvenes nos planteamos Cuando en los murió años, Perón. Claro. cuando estaba exiliado el general Perón, cuando no se respetaba la voluntad popular, cuando la revolución argentina, que uno se agarra a la historia, se planteaba un largo tiempo. Bueno, no poco estuvo Onganía, no poco tiempo estuvo Livingston, no poco tiempo estuvo Lanusse. Y entonces termina con algo que te suena ahora, ¿no? El gran acuerdo nacional, Sí, que el había GAN. que salir para esto. Y entonces ahí entraron en una época en la que existían los paradigmas. Lo discutía con un economista. ¿Se acuerdan la diferencia? No. No era que esto, es decir, había, para los que teníamos ideas de que la humanidad se tenía que construir el nuevo hombre, había un lugar donde decía que se estaba construyendo el nuevo hombre. Luego aparece Che Guevara, su idealización, toda esta idea que determinar en una etapa del colonialismo, que los países africanos, nosotros vivimos toda esa etapa de idealismo. En la universidad estudiábamos esto, ya la dictadura empezaba a calar en las distintas formas de condicionar los planes de estudio. En esa época nos llevaban a los que eran buenos estudiantes, les daban beca para estudiar, tanto en la escuela de Chicago, sobre todo, y paralizaron la carrera de economía. Paralizaron la carrera. Claro, era el plan de estudio eran los 3 primeros años, 2 años y medio, pongámosle, porque eran trimestrales, era contador común con la carrera de economía y luego economía. Y a mí me sorprende la experiencia política, mi primera experiencia política en democracia, por eso voy a tu pregunta. Yo no me costaba mucho estudiar y me gustaba, entonces iba adelantado materias qué bueno. hasta que llegó la dictadura. Y en el año 73, y fíjate vos, se van a cumplir 50 años, ahora dentro de pocos meses, asume un gobierno en Córdoba, después de esa Córdoba que venía del Cordobazo, que venía de experiencia de nuevos sindicatos, inolvidable. En Fiat, que venía con algunas experiencias también incluso de pequeños productores agropecuarios, que poco se habla. ¿René Salamanca estaba en Córdoba? Claro, René Salamanca, él es Mata. Entonces hay toda una una provincia muy industrial. Estamos hablando de la década del 70. Todo lo que tenía chapa se fabricaba en Córdoba. De la heladera hasta la moto. Siam, si te acordás, ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Entonces, Córdoba era un centro. Y trajo heredado esta idea de industrialización de un gran gobernador que tuvo, peronista, que muchos se encargan, sobre todo los peronistas actuales, de borrarlo, que fue el brigadier San Martín, que fue el que ayudó a crear esta idea de que nosotros producíamos lanchas, motos, Puma, rastrojero, tractor, el tractor Pampa. Los ojos y estoy viajando con mi padre a buscar una estanciera a Córdoba. ¿No? Cierro los ojos. Y Carrenol era eso. Y Carrenol, por supuesto, que también hacía el rastrojero. Entonces, en ese marco, entre el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, en el 73, tal cual. Una experiencia de un hombre como Obregón Cano, odontólogo era,
lo conocí en el barrio porque iba por unidades básicas, porque en esa época existían los partidos y las unidades básicas y los comités radicales. Para difundir, claro. Y yo estaba en la universidad y un día me llaman en finanzas públicas, me gustaba, la profesora era la señora de Fierro, y Fierro era en ese momento era el ministro de Hacienda de la provincia de Obregón Canepa. Y les hacía falta, en esa época no éramos idealistas, no veíamos si íbamos a ganar, ahora que nos dicen casta de todo el desarrollo político. Y yo, mi primera experiencia política, dice, usted puede venir, Eduardo, y Atilio López, que era el secretario de la Unión Tranviarios Automotor, de la UTA, claro. Interviene en las empresas de ómnibus, porque de la época del peronismo había quedado, de un gran intendente peronista que hubo, la CATA, que era la empresa estatal de transporte. Cuando se destruye, pasa lo que pasa. Se crearon todas las mafias. Entonces el boleto de transporte aumentaba y dice, no puede ser, y meten una intervención, y mi objetivo era, junto con un contador, el contador Varas, que fue asesinado junto con Atilio López acá en Buenos Aires. Atilio López fue asesinado en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Empezamos a hacer las auditorías, qué sé yo, a los 15 días le digo, mirá, están cambiando, se ponen el costo de la bolsa, cambiaban, para que te dé idea, una cubierta por día. Cada transporte se lo ponían al costo, entonces empezamos a armar todo eso y ya empezaban las épocas embromadas, a la salida de los talleres de la empresa General Belgrano. En esa época eran los Ramblers, ya que hablas de Ica Renault, eran los autos, los Ramblers, los Kaiser Caravelle, negro y todo eso. Nos tiraron unos tiros, se sentían los agujeros, ¿no? Ahí, esa era la época. ¿Sí, tuviste que irte de la Argentina? Sí, sí. ¿En qué año te fuiste? Y cuando vino el golpe el 76, porque yo... ¿Vos y tu familia? No, porque yo estaba soltero, mis viejos se quedaron con gran integridad. ¿Dónde militabas? En la universidad, en el movimiento reformista, en esa época era en la Federación Juvenil Comunista. Y junto con las JP regionales integrábamos las juventudes políticas. ¿Y México te abrió las puertas? No, yo me tuve que ir a Europa. Me sacaron por Europa. ¿Y ahí te quedaste? Con una supuesta beca. ¿Y ahí te quedaste? Quedé un tiempo, no, pero me tiraba mucho. Yo no el desarraigo es tremendo. Y mi viejo, ¿por qué me tuve que ir? Porque en realidad parte de la historia que nos tocó los cordobeses, para tanto que vos decís, tanta industria, tantos trabajadores, tuvo que venir una dictadura muy dura y que la encabezó Benjamín Menéndez. Tercer Cuerpo de Ejército. Volvamos a la Cámara de Diputados. Cuando vos viniste acá, ¿traías proyectos o los fuiste desarrollando a medida que estuviste caminando acá? No, traje porque vine muchas veces a la Cámara a plantear proyectos. Y ahí estaban. Y estaban ahí, había que actualizarlos, ¿no? Él es Eduardo Fernández. Vamos y venimos. Estás en entrevistas. No te vayas. Dale. Aquí estamos, escuchando, pensando en voz alta. Somos contemporáneos, yo también soy del 52. Vos naciste en junio, yo nací en julio. Digo, a veces hubo momentos bárbaros, no solamente... Te voy a corregir en septiembre, porque me cargaba un amigo peronista, dice, ¿por qué? En septiembre se hicieron tantas cagadas, me decía siempre la Revolución Libertadora, claro, el primer golpe de Estado contra Irigoyen en el 30 fue en septiembre, muchos golpes fueron en septiembre. Nací de septiembre. Pues yo soy mayor que vos, soy mayor que vos 2 meses. Digo, hemos sido testigos de idas y vueltas, y a veces inmerecidas, ¿no? Digo, tenemos la suerte de tener trabajo, salud, familias, pero a veces inmerecido. Hemos avanzado hasta incluso desde lo individual.
Un paso, retrocedimos dos. Un paso, retrocedimos dos. Es una historia sin fin, ¿no? Y estoy viendo por espejo, hablabas vos de aquellos muchachos como Aldo Ferrer y otros, y entre el 15 y el 19 esto fue un desastre. Los trajeron la deuda. ¿Qué actitud, más allá de renegociar la deuda, cómo ves lo que viene? Yo creo que quizás Sergio Massa, hablando con él, que viene de una experiencia, pero ha asumido un rol que me parece muy interesante en la historia. A mí que me tocó ver tanta historia. Él dijo, en nuestra época decíamos el FMI es el instrumento del imperialismo, esto, lo otro. Bueno, hay un libro la simplificación. Hoy si menciono imperialismo tengo que entrar a explicar. Massa, ¿qué te dice? Nos tenemos que sacar de encima porque condiciona. Bueno, Néstor Kirchner decía lo mismo. Entonces, en esto, yo fui legislador provincial y hice el proyecto que tuvieron que votarlo los peronistas, salió sobre tabla de beneplácito porque pagábamos la deuda con el Fondo Monetario y algunos se rasgaban la vestidura. Pero lo mío ha sido la actividad privada. Las 2 veces he sido convocado, nunca... ¿Lo conociste a Néstor? A Néstor sí, tuve la posibilidad y con una anécdota. A ver, dale. Néstor hacía las campañas electorales que nadie se imagina, porque el flaco no dábamos ni 5, ni nosotros propios, que viene a hablar, y me piden unos amigos, dice, vamos a juntar unos empresarios. Invitamos como 50, va a un hotel de Córdoba, y de eso, y creo que fuimos 13. Y lo escuchábamos hablar con tal entusiasmo de recuperar el ferrocarril, de este está viviendo... Y estaba hablándole a 13 personas que estaban enfrente. Sí, a empresarios, porque ¿quién lo conocía? Convocamos como a 50. ¿No? Y el hombre habló. Y con unas convicciones. ¿Y vos tenés convicciones? Trato de tener convicciones que me parece que también hay que tener la flexibilidad en el sentido de que las convicciones no deben ser un encapsularse y transformarse en una secta, porque si no te juntás con los esclarecidos y vos... Ah, mira qué bueno eso. No es así, mira cómo nos está yendo. Aparecen lo que dicen todo y bueno, es que nosotros no le hemos sabido hacer comprender qué significa estar en democracia. ¿Tenés hijos, nietos? Tengo 5 nietos, 2 hijos. Felicitaciones. ¿Y sos compinche? Yo sé que vas y venís de Córdoba todo el tiempo, pero ¿tenés tiempo para ellos? Hablaba con mi hijo y digo, tendrías que estar acá, bueno, sí. Se dan las discusiones. Digo, uno se juega y pelea precisamente por y para esa generación. Sí. No, ellos, la verdad que es lo único que yo siempre les digo, se criaron entre libros. Mi señor también estudiaba. Para contadores le faltaban 7 materias para recibirse, no se recibió, pero yo hacía cursos, viven entre papeles, no pude hacer que terminaran una carrera universitaria, les he dicho de todo. ¿Qué, los muchachos? Entonces, terminaron el secundario, cada uno hizo su vida. ¿Y la política cómo les pega a ellos, a los hijos? Bien, por ahí... en el sentido que ahí comprendés cómo tenés que ser muy práctico. Vos no podés ir y ahora, por ejemplo, los que votaron a Milei, pongamos un ejemplo para dar nombre. ¿Qué vas a ir? ¿Te vas a enojar con ellos? Te tenés que enojar con vos. ¿Cómo puede ser que repensar no conozcan en qué hiciste mal? Claro. Y que cuando hablábamos o decíamos que no hemos difundido, en realidad querían que pensáramos como nosotros. Y entonces me parece que la política, el accionar, es para solucionar problemas, y si es para solucionar problemas, anoche estaba en la presentación de un libro, una investigadora del CONICET lo sabía explicar también, porque si salimos a decir que tenemos que defender el CONICET, nosotros hemos perdido la rebeldía. Entonces, más o menos. Sí, pero en acción política, en nuestra época, estaríamos pidiendo que cerraran la Fundación Mediterránea. Por ejemplo.
y no defendiendo el CONICET. Es decir, estamos a la defensiva. Bueno, hablando de Fundación Mediterránea, vos es cordobés ese, ¿no? Es cordobés, ¿no? El que hace los Yo dulces. cuando me dicen el que hace los dulces y todo eso. los porteños, eso digo, bueno, recuerden cómo votan en Capital Federal. ¿Y cómo ¿no? te llevas con los empresarios que creen en el país, que piensan en el país? Mira, por los años y las relaciones y por las situaciones que vivimos, yo creo que hay empresarios que piensan en el país, pero que también los ha cruzado esta idea de la meritocracia, ¿no? ¿Qué De es que eso? han Contame. llegado a donde están porque son mejores que los otros y no por circunstancias y eso. Hay una parte y una parte. Yo he tenido oportunidad de ir a compañero de cancha mío, de Fulvio Pagani, el chico, ¿no? Es decir, el Que son los dueños de Arcor. uno de los dueños falleció lamentablemente, Fulvito, como le decíamos. Éramos los dos hinchas de Talleres, íbamos plateístas de Talleres. Estuve a punto de integrar una comisión directiva con él. No hace mucho lo vi en una platea de Boca, Pagani. Claro, pero el grande. El grande, el Claro. uno. Fulvio. El uno de esa familia, ¿no? Claro. Claro, Fulvio. Y Pagani, tengo una anécdota, no tenemos tiempo para contarla, pero estaba gobernador Mestre y se hacían gira, ¿cómo se llama? Misiones Claro. de comercio exterior. Él estaba en la Cámara de Comercio Exterior y nosotros teníamos una amistad, ¿viste? Y Ramón, que yo lo conocía también porque Mestre, en el movimiento cooperativo, fue titular de la caja No Faro, me digas. que era Mirá odontólogo. vos, mirá. Entonces, yo digo que Córdoba tuvo muchos odontólogos porque Obregón Cano fue odontólogo. Claro, Mestre. Ramón Mestre. Yo cuando le decían doctor y yo le decía odontólogo para... Bueno, hubo un se presidente ponía- odontólogo, que fue Cámpora. Cámpora también, por eso era de época. Una Se ve que los generación. odontólogos ahí al lado. Y rápidamente te digo, fue una misión a Cuba, vienen a hacer, fueron varios empresarios, un amigo mío también, y vienen y empezaron a explicar. Y estábamos en una mesa, ¿no? Y habla porque él era el titular, Fulvio, hijo, le daban todas esas cuestiones diplomáticas, Digo, muchos qué no lo privilegio dejaron estar en la haberlo prensa. conocido. Y agarra y empieza a contar, no, Eduardo dice, me dice, voy a contar una cosa. Digo, Dale, el Mestre, dice, ¿Qué vas a contar? lo saludé a Fidel Castro. Bueno, Cuando me dio la mano, dice, usted, Pagani, caramelos, ustedes están en Arroyo. Sabía toda la historia bueno. de Arcor. Venía, dice, no me lavo más la mano. Mestre no sabía cómo hacerlo callar, ¿viste? Pero tipo que así. Entonces, Decime, los ¿sos amigo de empresarios- Heller? de Heller? El hoy diputado, pero... Muchos años juntos, porque yo fui empleado de caja de crédito también. Hoy es presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Presidente de la Comisión de Presupuesto con una claridad para explicar. Hoy lo que entrevisté poco te- a propósito de este proyecto de blanquear dinero que está en el exterior. ¿Qué opinas de eso? Nosotros no querríamos blanqueo, pero lo que sucedió en Argentina es que la colaboración internacional, uno de los grandes desafíos, claro. es estos llamados paraísos fiscales, que Claro, en realidad son Bahamas o cuevas, cualquiera, sí. que son en realidad lugares donde va Sí. dinero Se lava plata. difícil de justificar Sí, por sí, los sí, subtitulares. Entonces, el acuerdo con Estados Unidos, porque esto, cuando presentaba Eso lo hizo todavía Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados. el proyecto fue presentado en junio. Sí, tal cual. Con el Ejecutivo lo presenta. Y es que al firmarse el acuerdo con Estados Unidos, y nos están pasando trimestralmente, como informaba Data. hoy el titular, la información está exteriorizando. Entonces se le da una oportunidad para tratar de traer esa parte de esa plata, porque si no podés iniciar, y al país le hace falta. Estamos hablando de mucha, de números importantes. mucha De números plata. importantes. ¿Qué opinas de la deuda externa?
La deuda externa. Nosotros, como país, siempre hemos tenido un desafío. Digo, desde cuando el la deuda 55 externa para acá, ha ¿no? sido adquirida, no para... La primera fue para una guerra. Claro. Entonces, nuestra historia está plagada de que los que toman la deuda externa no la pagan, esos actores. ¿No? No la pagan. La pagan siempre los sectores más débiles. Los sectores más débiles. ¿Cuántos proyectos presentaste? Contame qué proyectos presentaste para que en forma transversal beneficie al resto de la sociedad. Uy, me mataste, voy a hacer memoria, pero, por ejemplo, el de teletrabajo lo hice junto con sindicatos, con amigos sindicalistas. Uno de los proyectos fue ese. He presentado el proyecto contra el negacionismo, que lo ha actualizado con las últimas cuestiones nacionales, internacionales, mejor dicho. Claro. He presentado proyectos de contaminación sonora, tan importante, porque eso la Organización Mundial de la Salud avanzó, porque tengo experiencia con chicos autistas y todo eso, es necesario. He hecho proyectos que no hace mucho presenté, que es la Defensoría MIPYME. ¿A qué Defensoría es eso? MIPYME, Eso es muy bueno. También tomando lo que está transcurriendo en el mundo. Nosotros tenemos un problema de que creamos una defensoría, la Defensoría del Pueblo, ¿y cuánto hace que no está cubierta? ¿Vos tal te cual, acordás más? Tal cual. Entonces, en este proyecto elimino las mayorías agravadas y la pongo en el ámbito legislativo y no ejecutivo, y con participación. Muy bueno eso. Entonces, tiene toda una estructura bastante interesante. Proyectos también referidos a promociones de industria. He también elaborado proyectos, incluso tengo uno a presentar vinculado también a lo que hace a la utilización del crédito. Entonces, algunos, ¿qué pasa? Que los proyectos de ley, uno tiene, que vos me preguntaste eso, si soy idealista, es lo que querría que sea, y el proyecto de ley tiene que tener algún rasgo de estar en tierra y tocar alguno de los intereses que le haga posible tratar. ¿Qué opinas de la ley de alquileres, esta media sanción que dieron acá? El tema de que derogar esto, lo otro, que la del Lipovetsky no sirve. ¿Cómo se vive en tu provincia el tema? Eso es interesante. Primero, que es un problema federal, porque cada lugar no es. La ley está muy influenciada por lo que sucede en Capital Federal. Sí, sí. Hoy, hace un rato, estaba hablando con una asociación de inquilinos, no sirve para nada, empeora, porque una ley, sobre todo que regula y que cumple el rol del Estado, es para proteger a los más débiles. Tal cual. Hicimos una ley que no soluciona esos problemas, porque el primero que hay que reconocer de que de cada 100 contratos, 90 no están registrados, que es lo que dice la ley. Entonces vos modificás, más perjuicio para el inquilino. Si antes era 3 años el contrato, le pones 2, le creas más inseguridad y el costo de mudarse. Tal cual. Los índices de ajuste, achicás el periodo, pero los índices de ajuste, el problema es que el de la vivienda y la cantidad de... Nosotros tenemos 10 millones de argentinos que están alquilados. Y no lo sabemos por el registro de los contratos. Tal cual. Lo sabemos por el INDEC, ¿Y cómo votaste? Yo voté por el proyecto que presentamos nosotros. Frente de Todos. Que era el proyecto mayoritario. En la comisión tuvo. Algunos dieron vuelta el voto, porque si no, no hubiéramos podido tener dictamen en la comisión. Así que, bueno, lo otro no es solución. Y el problema de la vivienda es un problema que abarca el problema de la oferta. Vos le tenés que poner algún peso al que tiene una vivienda que no la vuelca al mercado de alquiler. Hay que tratar el problema de los alquileres en dólares, que supuestamente es para turismo y oculta los contratos en negro. Hay que tener beneficio impositivo, y no podés tratar lo mismo el que es dueño de una o dos casas, que es el ahorro de la vida y que capaz lo ha dejado, que al que tiene edificio o que ha blanqueado con la soja que no pagó, porque
me decían, hay ciudades enteras, vos viajás y ves los edificios y están sin alquilar, sino especulación. Decime una cosa, hay una discusión, una polémica aquí en el Congreso sobre el tema de los recursos estratégicos, que el litio y tantos otros. ¿Tenés opinión sobre eso? Es decir, mañana viene China o Estados Unidos o cualquiera y dice, dámelo así como está. ¿Qué opinas? Yo estoy en la Comisión de Ambiente también. Por eso me interesa. Claro, por eso me interesa tu opinión. Yo creo que primero en Argentina, a partir de la reforma constitucional del 94, la potestad de administrar los recursos naturales de las provincias. Claro, el tema de la Constitución, entonces, pero también... Estuvo bien, estuvo mal, bueno, pero ahí empieza a haber formas de explotar. El problema es que hay que explotarlo racionalmente en consonancia con la conservación del ambiente. El litio no es el problema en sí. Tenemos una ley minera y de inversión extranjera, sí, que es de la dictadura. Uf. Tenemos la ley de entidades financieras que Martínez II dijo de acá. ¿Cómo puede ser que no se rompa bueno, entonces, con esa estructura? Y vos sabés que el litio paga una regalía chiquitita. Eso tenemos que tratar que se industrialice, pero a su vez la explotación del litio tiene otra característica en Argentina y en América, que está sobre territorios de pueblos originarios en muchas cuestiones, y el otro que hay formas toda de la zona de lo que era el Alto Perú. Y que para su explotación, en un bien que nuestros pueblos originarios, sean incas, hasta los aztecas, todo, era el agua, y si utilizás el agua irracionalmente para la minería y para el oso, vos vas a agotar los recursos naturales, los corres de frontera, claro. Y el hombre, ¿dónde está en todo eso? Entonces, es una cuestión de equilibrio, hay que explotarlo, hay que explotar la riqueza. ¿Te impusiste con tu pensamiento, con tu criterio? Y yo creo que hay que discutirlo. ¿Tenés otros colegas o algunas colegas que piensan igual que vos? Nosotros, a ver, para la ley de humedales, nosotros venimos tratando porque también es explotación. Bueno, hay un tema, digo, económico que vos, como perito, lo sabés. Ahí veo las peleas de la coparticipación, que Buenos Aires se llevó un montón, que el resto de las provincias más chiquitos. ¿Qué opinas de eso? Que hay que... Nuestro candidato a presidente también lo ha tomado, yo lo he dicho, hace falta un nuevo pacto federal. ¿Le dijiste? Para discutir. No, él lo está diciendo y yo asiento porque siempre lo hemos planteado, que plantear una nueva coparticipación, donde tenés que tener el acuerdo del 100% de las provincias, nadie sacrifica cuáles son los criterios. Es solamente los habitantes, es los recursos naturales, lo que están hablando. Claro. Me parece que si queremos ser una nación, tenemos que sentarnos y discutir. ¿Cómo te llevas con Massa? ¿Cómo cuando era acá hombre, era presidente de la Cámara? ¿Cómo te llevas con él? Me pareció un gran hombre de trabajo. Yo políticamente no he pertenecido y lo he visto a la distancia, pero cuando veo esa practicidad que tiene para esto de lo que tenemos la cosa ideales, ejecutiva que tiene, claro. Ejecutiva, pero además precisiones, porque a él, y esto va a quedar grabado, en una conversación me dice, él lo dijo, dice, me acusan tener amigos en Estados Unidos, dice, los dos partidos. Pero yo ahora tengo la camiseta nuestra. Pero yo decía hoy en el noticiero de la televisión pública que el hombre viajó como ministro de Economía y volvió como candidato. Lo veía en la actitud, más allá del cáncer de la familia y todo. Hizo una cosa, podemos nosotros teorizar. Ahora, ¿quién se paró y le dijo, nos piden el 100% de devaluación? Ah, no. 60, no. El tema de la papa mirá caliente, el costo. No, y hoy lo escuchaste ahí en Recoleta, se lo dijo delante. ¿Quién se atrevió a pagarle al Fondo Monetario Internacional con derechos especiales de giro y yuanes? En yuanes. Decime una cosa, cuando juraste, ¿quién vino a ser testigo y acompañarte? Cuando juraste como diputado. Claro. Mis hijos, mi sobrina. Son pocos los invitados cuando hay renovación, no tenemos mucho, y en la jura
por una cuestión de convicción, además de hacerlo por la Constitución, lo hice por los 30.000 desaparecidos. Primero porque perdí casi todos mis amigos. Yo sé que soy el de la agrupación. Mirá lo que el estás único, diciendo. el único que me salvé por una casualidad. Y secuestraron a mi hermano, que luego lo recuperamos. Eso es otra historia. Porque lo confundieron conmigo, somos bastante parecidos. Mirá el hermano. Pero sufrió tortura también por parecerse a mí. ¿Y eso no me comprometió? Sí, claro. Y quedó mal. No todos salen bien, es decir, quedó mal en el sentido anímica, naturalmente. Convivo a veces pero por y tengo amigos y amigas que han transitado, además de haberlos acompañado y haber juntos peleado por los mismos valores. Era re joven, no tenía idea. Me veían militar a mí. Sí, ¿Y qué soñas qué Argentina soñas para tus hijos? Primero, defender la democracia, los 40 años de democracia. Que la democracia significa no es votar, sino también que la política satisfaga a lo que la población, lo que el ciudadano y ciudadanas esperan. Lo otro es recuperar esta idea de un ser nacional, en el sentido no de chauvinista, claro, sino de pertenencia al mundo, ¿no? Vamos a ir avanzando por la tecnología, por la forma de comunicación, a una universalización que los teóricos de nuestro siglo... ¿Qué cosa? Y las ideologías fueron quedando ahí haciendo lo que pueden para acercarnos más a la distribución, a la verdad. Hablábamos de los derechos. Es decir, no perder derechos. Hoy estamos hablando de retroceder. El problema es, Íñigo en España, cuando tuvo este avance que tenía el sector de ultraderecha, lo definía muy claramente. Vos fijate y le preguntás a alguno de los que votaron los libertarios, que considera que la democracia está, dice, ¿por qué le tenemos que pagar a este negro? El culpable es el de abajo. ¿Vos lo escuchaste que hablaran a los que se han enriquecido con la pandemia? No, de una manera. Y lo ves a Trump y su gestión y el propio Bolsonaro. La especulación. El propio Macri. Mientras estamos todos peleándola, que la devaluación, que lo de esto, que lo otro, el tipo jugando un campeonato de bridge. Y la circulación financiera. Lo que produce el hombre... La circulación financiera es varias veces superior, no totalmente registrable, por eso el BRICS es un banco de desarrollo como forma de relacionarse. Bienvenido. Bueno, como siempre, bienvenido a Diputado TV, nos ayudaste en este tiempo tranquilo a poder pensar desde el mejor lugar. Buena vida para vos, Eduardo. Igualmente, gracias por la invitación. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Hasta pronto.